El misterio del vuelo MH370 comenzaba cuando despegó de Kuala Lumpur con 239 personas que muy pronto entrarían en pánico absoluto. El vuelo desapareció mágicamente de los radares de los controladores aéreos en el mar de China Meridional, y cuando todos daban por perdido el avión, por pura suerte, un radar militar había obtenido una rara pista del vuelo. Al parecer, el avión volaba hacia las islas Andamán y Nicobar, en dirección opuesta a Pekín. Sin embargo, se trataba de la dirección del vuelo del avión y no de su ubicación. Al cabo de unos días apareció otra pista. Los investigadores descubrieron que el MH370 intentó mandar señales a un satélite 7 veces. Esto permitió a los investigadores estimar una posible ubicación, pero esa señal solo agregó más preguntas. Ansiosos, los expertos estimaron la ubicación del avión en función de su capacidad de vuelo, los datos de satélite, el radar militar, la corriente oceánica y cientos de otros factores demasiado difíciles para explicar, y terminaron con una zona de investigación a 2000 kilómetros al oeste de Australia bautizada como la Séptima Arca. Entonces, teorías inquietantes comenzaron a circular. Algunos expertos dicen que el capitán Zaharia era un suicida. Otros creen que, debido a la falta de oxígeno, todos en el avión perdieron el conocimiento, dejando al avión volando a la deriva hasta su fatídico final. O eso parecía, pero después de todos estos años y miles de millones gastados por 7 empresas diferentes, el MH370 es considerado uno de los mayores misterios de la aviación, junto con la leyenda de D.B. Cooper. Todo parecía normal en vísperas de Acción de Gracias de 1971, hasta que un hombre de mediana edad, con el alias de Dan Cooper, embarcó en un vuelo de Portland y reveló un maletín con una bomba a una de las azafatas. Cooper, detrás de las escenas y sin llamar la atención, comunicó sus exigencias para preparar un gran incidente: 4 paracaídas, $200.000 en efectivo, en billetes de $20 y un depósito de combustible para repostar el avión en su destino. Pero entregar rápidamente tanto dinero en efectivo era todo un reto, así que pidieron al piloto que siguiera volando por Portland hasta que se hicieran los arreglos necesarios. Cooper se mantuvo en secreto para los demás pasajeros, y una vez solucionado lo del dinero y el combustible, el avión aterrizó sin problemas en Portland. Tras apoderarse del dinero, Cooper soltó a todos los pasajeros, pero mantuvo a la tripulación del avión como rehén. El misterio apenas empezaba. Ordenó a la tripulación que repostara y pilotara el avión hasta México, pidiendo al capitán que mantuviera la altura del vuelo a 10.000 pies todo el rato. Su siguiente paso fue nada menos que una escena de Misión Imposible. Cooper encerró a la tripulación en la cabina y saltó del avión con 4 paracaídas. Tras 45 años de investigación, el caso se cerró y la leyenda de D.B. Cooper sigue desaparecida, siendo uno de los mayores misterios del FBI. Pero quizás no tanto como la muerte de los Bhatia. El 1 de julio de 2018, el área de Barari, India, se vio sacudida hasta la médula por el espeluznante descubrimiento de 11 miembros de una familia muertos en su casa. La familia Bhatia fue encontrada colgada en una habitación individual, con los ojos vendados y amordazados, con las manos atadas a la espalda y las bocas cerradas con cinta adhesiva negra. La mayor, Narayani Devi, apareció estrangulada en otra habitación. Los diarios de la casa contenían estrictos rituales e instrucciones para alcanzar la salvación y encontrarse con Dios, que al parecer la familia practicó regularmente durante años. Además, la autopsia confirmó que todas las muertes se debieron al ahorcamiento. Sin embargo, ojo, porque no había signos de lucha, y las actividades cotidianas que se habían planificado para el día siguiente, como la leche en el frigorífico y móviles cargándose, contradecían completamente la idea de un suicidio colectivo planificado. Según el diario, una vez ahorcados, su difunto padre los resucitaría de la muerte y los rescataría, es decir, los reuniría de inmediato. Pero obviamente nadie acudió al rescate una vez que la familia se ahorcó supuestamente voluntariamente. La criptorreina desaparecida, una búlgara llamada Ruja Ignatova, licenciada en Oxford, tenía tanto renombre en su carrera que llamó mucho la atención sobre su nuevo y revolucionario proyecto criptográfico llamado OneCoin. La moneda se lanzó y le iba de maravilla, lo que le valió el apodo de la criptorreina. Muchas personas se dejaron convencer por las falsas promesas de éxito de Ruja y acabaron invirtiendo los ahorros de toda su vida, convencidos
convencidos de que la riqueza estaba a su alcance. Los expertos creen que engañó a la gente con un esquema piramidal en el que los antiguos participantes ganaban parte del dinero de los nuevos para que pareciera real. Pero había un tremendo secreto: OneCoin no era real, no era más que una falsa búsqueda del tesoro sin oro de verdad al final. Todo era completamente falso. El caos fue haciéndose más y más grande cuanto más personas invertían su dinero para enriquecerse, y cuando la burbuja de la inversión estalló, dejando a miles de personas devastadas, las autoridades estadounidenses comenzaron a pisarle los talones a Ignatova. Pero con la mayor agencia de inteligencia detrás de ella, Ignatova desapareció tras embarcar en un vuelo de Bulgaria a Grecia. Es realmente insano que su paradero siga siendo un misterio a pesar de toda la investigación en curso. Y como parte de la persecución, hoy en día tienes una recompensa de $100.000 si ves a Ignatova y la reportas al FBI, ya que el destripador, con 5 víctimas y 5 gargantas cortadas con una precisión casi quirúrgica, el número de víctimas de Jack el Destripador no fue tan alto per se como el de otros asesinos en serie, pero hizo una cosa que los demás no pudieron: escapar. Los famosos asesinatos tuvieron lugar en el pobre distrito de Whitechapel de Londres, en 1888, donde las víctimas eran viejas prostitutas a quienes probablemente pagó por sus servicios, pero para su ignorancia habían sido pagadas para morir. Algo importante a destacar es que, a diferencia de estos días donde los asesinatos estarían en todas partes en las redes sociales o en las noticias, en el siglo XIX todos tenían que depender de los rumores que circulaban o del periódico, lo que hacía que todo fuera mucho peor y exagerado, llegando a crear una especie de leyenda. Los periódicos hablaban sobre cómo el destripador les quitaba los órganos internos a sus víctimas, manteniendo todo cuidadosamente intacto. En ese momento, la educación sobre cosas como la anatomía humana estaba reservada solo para los más ricos de la sociedad, lo que significa que el público pensaba que no solo tenían un asesino, sino a una persona brillante y posiblemente bastante rico. En 1888, después de que se descubriera el primer cuerpo, siguieron llegando más. Puedes imaginar el terror con el que estaba todo el mundo en ese momento. Rumores de que podría ser un vampiro que bebía la sangre de las víctimas, o que era una especie de espíritu vengativo que te mataba si eras una persona inmoral en la sociedad, con la mayoría de las víctimas siendo pobres prostitutas que se veían obligadas a llevar esa vida para llegar a fin de mes. La mayoría de las autoridades en ese momento pensaban que se lo merecían y apenas las protegían. Lo curioso es que incluso a pesar de la intensa investigación en ese momento y de los numerosos sospechosos propuestos a lo largo de los años, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios hasta el día de hoy. La tragedia de Elisa Lam. En 2013, cuando la joven escritora canadiense visitó Los Ángeles y se alojó en el Hotel Cecil, las cosas dieron un rápido y oscuro giro. Mágicamente, Elisa desapareció el 31 de enero, justamente el día que iba a abandonar el hotel y partir hacia Santa Cruz. Semanas después, el 19 de febrero, los huéspedes empezaron a quejarse de que el agua sabía rara. Cuando se revisó el depósito de agua del tejado, se encontraron con lo peor: el cadáver de Elisa pudriéndose en el depósito. Empezaron a surgir muchas teorías paranormales sobre Elisa, pero no había pruebas concretas. Los forenses no encontraron signos de lucha ni cortes en ella, pero sí descubrieron que padecía trastorno bipolar. La teoría más creíble es que se olvidó de tomar las pastillas y su otro yo la obligó a suicidarse, pero hasta la fecha nadie sabe exactamente qué le ocurrió realmente a Elisa Lam. El enigma de las Phoenix Lights se remonta a una extraña noche de marzo de 1997, cuando el cielo de Phoenix, Arizona, se llenó de un misterioso resplandor con forma de triángulo. Estas luces no eran las habituales de los aviones, sino las de un gigantesco objeto volador. Algunas personas dicen que vieron un objeto de tamaño considerable y forma cuadrada, mientras que otras creen que tenía forma de cigarro. Pero como era de noche, nadie pudo confirmar con precisión de qué se trataba. Lo intrigante es que, a pesar de su tamaño colosal, no emitía ningún ruido, y pese a tantos testigos no se pudo confirmar qué eran las Phoenix Lights. Como siempre, al cabo de unos días los militares intentaron desvirtuar el fenómeno alegando que estas luces eran una práctica militar que el público confundió con otra cosa. Sin embargo, tanta gente vio las luces y estaban tan cerca de los edificios que la gente afirmaba que podría haberle tirado piedras, y nadie lo creyó. ¿Cómo podría un avión militar volar a
a tan baja altura sin hacer ruido?, se preguntaban. Era evidente que los militares intentaban ocultar algo. La situación se intensificó aún más cuando el gobernador de Arizona, Fife Symington, negó esta afirmación militar rotundamente y declaró que se trataba efectivamente de un ovni. El gobernador incluso llegó a dar una rueda de prensa para anunciar la llegada de extraterrestres, y las luces de Phoenix siguen siendo un misterio. Las líneas de Nazca halladas en las polvorientas llanuras del sur de Perú datan del año 500 a.C., pero no son solo líneas sin sentido. Si se miran desde arriba, son bocetos completamente dibujados. Imagínate formas gigantes rayadas en la tierra, animales como colibríes y monos, líneas espirales e incluso personas. La más grande mide 1,8 kilómetros, casi como 2 campos de fútbol. En 2020 se encontraron entre 80 y 100 figuras más, y los arqueólogos predicen que hay más enterradas bajo la superficie. ¿Cómo las crearon los humanos de entonces? Nadie lo sabe con certeza. Algunas ideas dicen que primero hacían pequeños modelos y luego los utilizaban para dibujar las grandes figuras en el suelo. Otros creen que hacían oscilar grandes pesos sobre cuerdas para hacer las líneas. ¿Y por qué las dibujaban? Otro rompecabezas. Algunos historiadores sugieren que era una forma de conectar con los dioses para la gente de Nazca, o que estas líneas se utilizaban como calendario. Otras teorías también sugieren que se construyeron para almacenar agua, ya que esta escasea en la región. Pero una de las teorías más convincentes sugiere que simplemente se divertían, ya que entonces no había mucho que hacer. La historia de Andrew Carson comienza el 25 de febrero de 2003, cuando la Comisión de Bolsa y Valores arrestó a un hombre de 44 años cuyas operaciones bursátiles habían levantado más de una ceja. En un lapso asombroso logró transformar $800 en 350 millones, realizando solamente 126 transacciones en el mercado estadounidense. Aunque inicialmente su éxito se atribuyó a la suerte, las señales de alerta comenzaron a sonar, pues sus inversiones arriesgadas generaban rendimientos extraordinarios, casi como si hubiera anticipado el futuro. El verdadero giro en esta historia ocurrió durante un intenso interrogatorio de 4 horas, donde Carson hizo una declaración que dejaría a todos boquiabiertos. Dijo que era un viajero del tiempo proveniente del año 2256, y según él, su misión era revelar qué acciones serían las más rentables en el futuro. Pero a cambio de un trato más benévolo y la oportunidad de regresar a su avión, prometió desvelar la cura del SIDA, la fecha exacta de la invasión de Irak y la ubicación de Osama Bin Laden. Sin embargo, se negó a revelar cualquier información sobre su máquina del tiempo o cómo funcionaba. Las autoridades creyeron que se trataba de algún lunático, pero sorprendentemente fue imposible encontrar ningún registro de Carson anterior a diciembre de 2002. Su fianza de $1 millón la pagó un benefactor anónimo, quién sabe si también vino en máquina del tiempo. Y aunque Carson estaba citado para un juicio, nunca volvió a presentarse. Mucha gente cree que la historia es un engaño de las autoridades que intentaban ocultar algo mayor. El asesino del Zodíaco era un asesino que parecía no matar solo por hacerlo, sino más bien por la atención de los medios que vendría con ello. Para él, al final del día, todo era solo un juego de atrápame si puedes. Parecía amar la idea de este juego entre él y la policía y disfrutaba del miedo que causaba. Enviaba cartas muy detalladas a la policía y a los medios de comunicación, dándoles información sobre los asesinatos que solo el asesino conocería. También añadía un sentido de burla a la policía, al enviar cartas con códigos secretos diciendo que podrían saber ¿quién era él? Si lo resolvían. Los crímenes del Zodíaco comenzaron con el tiroteo de 2 adolescentes en un carril de amantes en Benicia, California, diciembre de 1968. Durante el próximo año reclamó varias víctimas más, burlando a las autoridades con mensajes. Elegía parejas jóvenes como víctimas en lugares tranquilos y planeaba cuidadosamente para asegurarse, como no, de llamar la atención de la policía. A pesar de una intensa investigación y cientos de sospechosos potenciales, solo tenía pruebas de ADN que señalaban a diferentes sospechosos, pero nunca fue identificado. Sus famosas cartas afirmaban que había matado a tantas como 37 personas, aunque las autoridades solo pudieron vincularlo con 5 asesinatos confirmados. Pero ¿qué hay de los símbolos nazis que suelen llevar estos asesinos? Aprende por favor con este vídeo y así evitarás cruzarte con ellos.